viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha. Espacios seguros para nuestros futuros campeones. ¡Pichincha Deporte! Prefectura de Pichincha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende a qué hora nos están viendo nuestros amigos de Colectivos. Nosotros tenemos un programa que se llama Échale Mate. Échale Mate tiene ya algún tiempo y lo que intenta Échale Mate es echarle cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar diferentes enfoques, ¿verdad?, sobre la realidad. Es importante no quedarse solamente con la narrativa de los grandes medios de comunicación respecto a determinadas coyunturas del país de Ecuador, sino tener otras maneras de ver las cosas para formarse su propio criterio. Por eso Échale Mate ha invitado hoy día a Sibel Martínez. Ella es doctora en jurisprudencia, es presidenta de la Fundación Grupo Rescate Escolar y nos va a hablar con mucha solvencia sobre el tema de cómo en las leyes actuales se está trabajando el tema de la niñez y también su experiencia en los centros escolares. Pero yo quisiera, Sibel, empezar planteándote lo que han propuesto en la ley respecto al tema de generar condenas a los niños y adolescentes como que fueran adultos de acuerdo a su grado de responsabilidad en algún delito. Cuéntanos un poco cómo ves esta ley y cómo es tu enfoque al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, gracias por la invitación. Con mucha preocupación. Yo creo que son tiempos complejos para los derechos humanos, son tiempos complejos para la niñez y la adolescencia de este país. Un grupo de atención prioritaria eh, que tiene derecho a una protección especial y reforzada y que nos obliga como adultos de la sociedad a mirarlos de otra forma, ¿no es cierto? No como adultos específicamente, sino como seres humanos en desarrollo que necesitan de nuestra luz y nuestra guía para poder efectivamente llegar a buen puerto, ¿no? Desarrollarse. Entonces, cuando escuchamos temas como que se los quiere sancionar como adultos, cuando cometen delitos, asesinato, sicariato, extorsión, que no son cualquier delito en realidad, y no se trata tampoco de romantizar, ¿no? Desde el buenismo, decir, no merecen una sanción, sino que debemos entender que al ser, como decía, seres humanos en desarrollo, y hay estándares internacionales, ya la propia Convención de Derechos del Niño a la que el Ecuador es adscrita, eh, finalmente ha determinado, ¿no?, que existe una diferente forma de sanción para quienes son adolescentes infractores o estos menores de edad en conflicto con la ley. Y esta sanción, que efectivamente tiene una visión de dar una oportunidad de cambio a ese adolescente que ha delinquido, tiene estándares, como decía, y se basa en una justicia restaurativa, socioeducativa, en donde esas penas, ¿no?, esa cárcel, esa prisión, por lo general y en la mayoría de los casos se habla más bien o se transforman en medidas socioeducativas. Esta visión es muy importante, ¿no?, a la hora de hablar de protección de derechos de los niños. Y cuando existen estas propuestas, desde la base de la demagogia punitiva más que otra cosa, es cuando se nos disparan las alarmas. Porque hemos visto durante 2 años ya cómo a través de un mal llamado conflicto armado interno, quienes han pagado los platos rotos de esta situación, que de conflicto armado no tiene nada, ¿no? Porque no llega a ser un conflicto, sí un tema de delincuencia organizada muy grave, de inseguridad, de violencia. Al final del día, decía, quienes han pagado los platos rotos son los adolescentes y los jóvenes de barrios marginales, ¿no?, empobrecidos, racializados, a quienes se los ve como criminales, estereotipados también. Entonces, por supuesto que estas reformas causan mucha preocupación y deben
además alertarnos como adultos, ¿no? De esta sociedad en donde ningún adulto puede restarse del deber de cuidado y protección. Porque cuando hablamos de niñez y adolescencia, hablamos de una trilogía, ¿no? Hablamos de familia, sociedad y Estado. Y desde nuestros espacios, la pregunta más bien antes de criminalizar es qué hemos hecho nosotros para que esto esté sucediendo. Exacto, sí, es que es importantísimo. Me parece una miopía de parte del mundo no entender que es el resultado de una sociedad que no tiene clara su propuesta de redes sociales, de trabajo social, de tomar en cuenta a la familia, sino que simplemente una cuestión policial. Es decir, usted cometió un delito, o sea, el niño grande hay que condenarlo y listo y destruir la vida de esa persona que de por sí ya viene destruida desde su familia y su entorno. Entonces, si no tomamos en cuenta el entorno, cómo se dan las relaciones sociales en ese barrio, cómo está configurada una familia destruida por producto de la violencia, de la pobreza, de la marginación, del racismo, no estamos viendo el problema en su globalidad, sino estamos el hecho simple de decir, ahí hubo un acto, digamos, tremendo, pero sin tomar en cuenta por qué se dio ese acto. ¿Te parece importante pensar de esa manera? Muy importante, porque al final del día, si nos basamos simplemente en esta demagogia punitiva, ¿no? Evitamos tocar estas causas subyacentes, como la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia, en la que viven y se desenvuelven estos niños, niñas y adolescentes, y las que al final del día les empujan a la criminalidad. Y efectivamente es algo que no estamos manejando cuando, y quiero decirte que algo muy importante, se acaba de aprobar efectivamente esta ley, la ley de integridad pública, en donde se sanciona a los adultos, a los niños como adolescentes, como adultos. Esto hace menos de 5 minutos. Es una pena, ¿no? Porque como sociedad, entonces, estamos destinados al fracaso. Estamos, lo grave de todo esto, si habría que darle, digamos, un nombre, es que estamos cancelando el futuro de generaciones enteras de niños, niñas y adolescentes, privándoles de la posibilidad de cambio, pero además de no garantizar ese bienestar, ¿no? De una vida digna a través, efectivamente, de salud, de educación, de protección social, de trabajo para sus padres, ¿no? Que es algo que hoy por hoy nos pasa factura. No en vano, el 49,4% de niños, niñas y adolescentes en este país son pobres. Sí, yo estuve asesor del secretario de Bienestar Social en la época del gobierno de Rafael Correa, su inicio, y teníamos a cargo, justo al lado de nuestra oficina, lo que llamaban en una época el correccional, para que tú veas la desfiguración que tenía eso, ¿no? Centro de Rehabilitación de menores en situación de riesgo, ¿verdad? Y yo veía el trabajo que se estaba haciendo cada vez más profundo de enseñarles cosas, de tener deporte. Me acuerdo que en esa época recién empezaba el gobierno, hacíamos colectas para comprar pelotas de vóley, pelotas de fútbol, habían profesores. ¿Cómo ves ahora tú eso? ¿Por qué te digo esto? Porque si el ministerio sigue haciendo eso o ya no lo hace, es la pregunta, ¿verdad? Ningún agente del ministerio reacciona y dice, oiga, esa ley no puede ser porque nosotros tenemos un trabajo que hacer y estamos haciendo de manera correcta, ¿verdad? Tenemos que buscar otras alternativas. ¿Cómo se está dando en este momento la rehabilitación o ya no se da o tiene deficiencia? ¿Cómo está? Y esa es muy buena pregunta, partiendo desde un hecho, ¿no es cierto? A raíz de que nosotros somos o aceptamos la Convención de Derechos del Niño, pasa una visión, pasamos a tener una visión distinta de lo que es un niño, niña y adolescente, ¿no? Lo pasamos a ver como sujetos de derechos y no como objeto de tutela, con esta doctrina de protección integral que además está recogida en toda nuestra Constitución y que dentro de esta visión efectivamente de protección integral especial y reforzada además de los niños, con relación a los adolescentes, la resocialización, la oportunidad de cambio.
Pero estos centros de adolescentes infractores son todo menos, buscan todo menos la resocialización o la readaptación social. Por el contrario, ¿no? Creo que una de las instituciones o entidades olvidadas de los olvidados es efectivamente esos centros de adolescentes infractores. Nadie lo regresa a ver. Hablamos de personas privadas de la libertad y entendemos que es un grupo de adultos que además hoy están sufriendo lo indecible en las cárceles, ¿no? Con una serie de vulneraciones de derechos, pero nadie habla de los centros de adolescentes infractores y lo que ellos viven al interno. Y estamos hablando de adolescentes, ¿no es cierto? Estamos hablando de que todavía no tienen la mayoría de edad y que aún así en estos lugares en donde se debería dar posibilidad de cambio, ¿no? Garantizar esa readaptación, reinserción a la sociedad, al final del día esto no sucede. Por lo tanto, voy a utilizar una palabra muy fuerte, pero me parece que es perverso pensar en sancionar a un niño, niña, adolescente, como adultos, cuando ni siquiera podemos garantizarles una posibilidad de cambio, ¿no? Dentro de estos lugares, que de por sí ya para niños, para menores de edad, no cumplen su función deseada, no se diga si es que los hacinamos y los vemos como adultos, ¿no? Y los mandamos a estas cárceles que hoy simplemente son lugares de muerte, de mortandad, a través de la vulneración de todo tipo de derechos. Y escuela de delito, ¿no? Escuela del delito, es decir, va a profundizar una Además, situación, además. Pero dime una cosa, para el público común, la gente en común plantea si es necesario castigar a todas estas personas con cárcel, si es posible pena de muerte, esa era la idea, ¿verdad? No tomando en cuenta lo que hablábamos antes de la contextualización de la problemática que generan estas situaciones en los niños y adolescentes y en los adultos también. Pero dime una cosa, ¿cómo explicaríamos nosotros qué es lo que hay que hacer con estos niños y adolescentes que sí han cometido delitos execrables? ¿Cómo se le explica a la gente que esa no es la solución y cuál sería para ti la solución para poder afrontar ese tema? bueno, efectivamente, y es muy buena tu pregunta porque no podemos quedarnos únicamente, y por eso comenzaba diciendo, este no es un tema de romantizar, ¿no es cierto?, estos graves delitos que en efecto cometen adolescentes, ¿no? Muchas veces forzados a esta criminalidad, reclutados forzosamente, ¿no? Y por eso, además, aquí hay un delito que es la trata con fines de delincuencia o de reclutamiento forzado, más bien, que no tiene una sola sentencia, ¿no? Es decir, no hay ningún adulto sancionado por esta situación. Pero tomando o retomando lo que tú me preguntabas, para solucionar esta problemática que además no es nada fácil, es bastante compleja y por eso una mirada holística integral es pertinente, es necesario implementar acciones encaminadas a salvaguardar los derechos de los niños por sobre todas las cosas, coordinadas a través de la normativa que ya tenemos, ¿no es cierto? Pero a través de programas, de políticas para prevenir el reclutamiento de la niñez y adolescencia, efectivamente, trazar rutas claras, ¿no? Respecto a la prohibición del reclutamiento, medidas anticorrupción, fortalecimiento del sistema de rehabilitación, ¿no es cierto? Que es lo que estábamos hablando de esta justicia penal juvenil. Eh, bueno, dentro de esta prevención del reclutamiento, mirado desde tres formas de prevención, ¿no? Una primaria, secundaria, terciaria, poder lograr un cambio en la cultura, ¿no? Social en materia de violencia con relación a los niños. Y eso que suena así bastante bonito, al final del día habla de trabajar en el territorio, de llegar a donde el Estado no llega y la criminalidad sí. Por eso se recluta a muchos niños, ¿no? En un estudio de los pocos que tenemos aquí, porque si algo nos falta también es estudiar a profundidad este tema, yo no entiendo cómo se puede hacer políticas públicas sin saber, ¿no?, la dimensión de este problema, pero en uno de los estudios que se han hecho, una de las causas por las cuales los chicos terminan reclutados en la delincuencia organizada es porque necesitan sentir que pertenecen a un lugar. Imagínense, yo creo que esto es supremamente grave porque pone incluso en la mesa del debate a las familias, ¿sí? Si es que estos lugares, estas familias, estos espacios son lugares seguros para los chicos, si dan realmente pertenencia. Por lo tanto, realmente estos programas
que yo decía primaria, porque estamos hablando de la prevención, pero de repente cuando hablamos de terciaria hablamos efectivamente de la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del crimen organizado, y de esto nadie habla. Recientemente se aprobó, ¿no?, vía acuerdo, un comité que va a tratar temas de prevención del reclutamiento. Si tú miras todas estas 17 entidades públicas que están trabajando en esto, no hay fiscalía y no hay tampoco judicatura, lo que quiere decir que en ningún momento, y además el título lo dice con claridad, se está hablando de prevención del reclutamiento. En ningún caso se está hablando de desvinculación, ¿no? Entonces, por un lado, se está dejando por fuera a estos chicos que, según el gobierno, además, en un 60% conforman estas bandas delincuenciales o grupos delincuenciales. Pero por el otro lado, cuando tú hablas de estos programas, primero tienes que garantizar que funcione el sistema de protección de derechos de los niños a nivel nacional y local. Y definitivamente no funciona. Ni siquiera tienen recursos técnicos y financieros suficientes para trabajar de manera interinstitucional frente a las problemáticas que hoy viven los niños, que son supremamente graves. No se diga para trabajar en temas de programas de prevención del reclutamiento, ¿no? Pero si vamos a un ideal, efectivamente, lo que se tiene que hacer es articular todo el sistema de protección de derechos y a través de programas, planes, proyectos, garantizar esto, ¿no? La prevención de las violencias, la prevención del reclutamiento. Evitar que los niños, yo creo que deberíamos ver que un niño reclutado, un niño sicario, ¿no?, al final del día es una negligencia social. Es culpa nuestra. Esa es en resumen, ¿no? Entonces, hasta ahora no hablamos de programas de prevención del delito o de la delincuencia juvenil. Hasta ahora no estamos viendo en las escuelas, por ejemplo, trabajos con pedagogía de la paz para erradicar toda forma de violencia. De hecho, las escuelas hoy por hoy son lugares muy inseguros, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en que la militarización, ¿no?, la mano dura es la respuesta a todo. Y definitivamente no hay políticas conducentes de parte del Estado que garanticen la reversión de esta realidad social en la que viven los niños. Mira, entonces el planteamiento sería tomar en cuenta el ambiente que viven en los territorios, la familia, el entorno, porque tú estás hablando de una deficiencia de pertenencia. El niño y adolescente necesita una pertenencia cuando él tiene una familia destruida, una sociedad totalmente, digamos, descalabrada. Tienes una sociedad racista que sencillamente lo excluye. Al excluirse, él busca pertenencia en una banda, en un sector que le dé protección, que se sienta seguro. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay que trabajar necesariamente en ese aspecto con toda la coordinación de todos los entes que están vinculados a ese tema. Y la segunda cosa, entonces, estamos diciendo que la rehabilitación, aún en esos casos de graves delitos, tiene que darse en el campo de los adolescentes, con los adolescentes, entre adolescentes, y no necesariamente mandándolos a ellos a mezclarse con adultos en las penitenciarías, en las cárceles, porque van a encontrar allí la escuela del delito y lo único que van a hacer es profundizar su mente ya un poco corroída por el medio, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante eso, me parece que hay que acentuarlo, ¿verdad? Sí, totalmente, reconociendo además que no todos los niños, niñas y adolescentes, que además debemos verlos como víctimas en esta situación, ¿no? No todos, decía, con este deseo de pertenecer, terminan formando filas, ¿no?, del crimen organizado. Hay otros que son obligados a hacerlo, ¿no? Y eso quizá es lo más grave. No en vano tenemos un montón de casos en donde los niños se han visto forzados, ¿no? Familias enteras desplazadas de sus lugares, ¿no?, pero además forzadas a formar parte de este crimen sin quererlo ser. Entonces, desde esta visión muy amplia, ¿no?, porque hay varias formas, por eso decía, un tema inexplorado, porque no tenemos suficientes elementos para decir esto está pasando realmente en cada lugar en donde hoy por hoy el crimen organizado manda. Pero sí decirte
con las experiencias de otros países que en efecto se sabe todo lo que hemos conversado, ¿no? Por un lado, la falta de oportunidades que tienen los niños, niñas y adolescentes, escuelas que no educan, hospitales que no curan, ¿no es cierto? No hay trabajo, eh, el Estado no llega a lugares donde el crimen organizado sí llega, hay más de 350.000 niños, niñas y adolescentes que han desertado del sistema educativo. Frente a esta situación, lo lógico, lo obvio, es protegerlos, ¿no es cierto? Cuidarlos. El cuidado integral posibilita el que se ejerzan el resto de derechos. Y nosotros somos muy malos cuidadores en este país. Entonces, ahora, poner el foco de la atención, de la responsabilizar a los adultos de toda la inseguridad que vivimos, de toda la violencia, porque básicamente es esto, ¿no? Este es el mensaje que escuchamos cuando hay esta reforma que, como te decía, acaba de ser aprobada. Es bastante irresponsable como adultos que somos. Como para darles un dato, dentro de esta justificación bastante escueta de la ley que hoy por hoy se ha aprobado, se dice algo que llama de sancionar a los adolescentes como adultos, diciendo que además son responsables de la corrupción de la gestión pública del país, que los adolescentes son responsables de la corrupción que existe en la gestión pública del país. Yo digo, wow, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que de una manera bastante perversa se está tratando de criminalizar a los niños, niñas, adolescentes y justificar toda esta debacle que estamos viviendo diciendo ellos son los culpables, ¿no? O sea, si vivimos lo que vivimos es porque ellos son los culpables, pero ojo, no es cualquier niño, no es cualquier adolescente, es el niño empobrecido, ¿sí? Es el niño, ¿no? Del barrio marginal, es el niño estereotipado, ese niño de las Malvinas que en algún momento tuvieron la osadía de decir que eran delincuentes, ¿sí? Así es. Ese es el niño. Y entonces nos están además mandando el mensaje que hay ciertas clases de niños y dentro de estas clases de niños hay unos que merecen ser protegidos y hay otros que simplemente merecen ser criminalizados. Y esto en una sociedad, como tú entenderás, es supremamente grave. Claro, porque el simplemente haber observado a 4 niños en la Malvinas, negritos, es suficiente para pensar que son delincuentes. Y el ministro de Defensa sale a decirlo. Es decir, es impresionante. Ellos son delincuentes. Aunque sean delincuentes, son niños que tienen derechos y tienen que ser rehabilitados y apoyados para poder salir de eso. Si fuese así, que no había ninguna prueba evidente que podía demostrar que estos niños estaban delinquiendo. Entonces es importante eso. Una cosa que yo quisiera que me enfoques, ¿cómo estás observando en las escuelas y en los colegios la problemática? ¿Cómo se está dando algún tipo de trabajo preventivo? ¿Cómo se está trabajando el tema con la familia desde tu experiencia desde la Fundación Rescate Escolar? Con mucha preocupación también. La violencia escolar no ha podido ser erradicada del país. Además, hay un componente de criminalidad que también nos negamos a incorporar a la hora de hablar de programas, planes, ¿no? Dentro de las escuelas para cambiar esta realidad. Vemos que se ha exacerbado y como no podía ser de otra forma, lo que pasa en la sociedad se replica en las comunidades educativas. Hoy veíamos con mucha preocupación, por ejemplo, la otra semana, que 2 adolescentes ingresaron armas de tipo artesanal a una escuela, a un colegio más bien aquí en la capital, con el firme propósito de matar a un docente, ¿no? Esto da la medida, ¿no? Lo único que nos falta por ver en este país, como en las escuelas o al hablar de violencia escolar, es una matanza. Porque el resto, lo que tú te puedas imaginar, violencia sexual, hostigamiento académica, violencia entre pares, drogas, ¿no? Reclutamiento dentro de las escuelas, todo ha pasado. Creo que lo último que nos falta es este tema, ¿no? Ojalá nunca pase. Pero ¿qué es lo que pasa como respuesta? Creo que en el país en general nosotros somos medianamente buenos para atender casos, muy pobres a la hora de prevenir cualquier flagelo.
Siempre tratamos además de derivar problemas sociales al campo penal, lo cual es supremamente grave y esto no es la excepción a la regla. La violencia escolar, hoy por hoy, la forma de contenerla o neutralizarla no son con planes de prevención, sino más bien con el intento de cambiar la disciplina por el control del crimen, ¿no? Que es un poco esta visión, ¿no? Que no me extrañaría que mañana militaricen las escuelas también, ¿no? Eh, pero no hay ninguna respuesta conducente respecto a prevención. Hay un programa que se llama Escuelas Seguras, que no ha dado ningún resultado, ¿no? Pero que además, desde la máxima autoridad de esta cartera de Estado, no hay una respuesta tampoco. O sea, se niegan a evaluar la efectividad de estos programas cuando sabemos que no funcionan, porque si no, no pasaría lo que pasa en las escuelas, ¿no? Entonces, es muy, muy grave. La violencia sexual es un problema endémico, y así lo han dicho por ejemplo, organizaciones de la talla de Human Rights Watch, ¿no? La violencia sexual en el espacio educativo es un problema endémico en este país. Por lo tanto, nos falta trabajar muchísimo en prevención. No existe esa prevención, por eso yo te decía, ¿no? ¿Dónde están estas pedagogías respecto a la paz, la cultura de paz? ¿Dónde está la prevención de toda forma de violencia que se manifiesta al interno de las escuelas? No existe una respuesta, lastimosamente. Y mira, ¿qué consideración tienes tú con la declaración de la ministra de Educación cuando se atreve a decir que quien con perros se une, ¿verdad? Aprende a aullar? Es una barbaridad de parte de una ministra que no tiene visión ninguna de la realidad que estamos hablando. Es decir, para ella el tema es que todos son unos pervertidos porque se meten en malos cosas, ¿verdad? Qué bárbara. ¿Cómo considera que una ministra de Educación, claro, si esa es la ministra, el resultado del que tú estás hablando es lógico. No hay ninguna visión de nada en el tema preventivo, en el tema de trabajo con las escuelas y colegios, ¿no? ¿Qué te Yo parece? creo que esta declaraciones de la ministra no extraña frente al contexto que estamos viviendo y frente al gobierno que tenemos, ¿no es cierto? Donde los derechos poco o nada importan, donde la garantía que deviene de ellos estorban, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo hoy por hoy. De lo contrario, no se hubiese aprobado esa ley de solidaridad o la de la inteligencia o la que hoy estamos viendo, ¿no? Que se acaba de aprobar. Entonces, no extraña en el contexto, pero mañana efectivamente vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? De estas declaraciones, yo digo, antitécnicas, pero también nada empáticas con los estudiantes, ¿no? A nivel del país. Ahí podemos entender por qué no hay programas de prevención, ahí podemos entender por qué, por ejemplo, no se imparte educación sexual integral basada en evidencia científica en las escuelas, podemos entender por qué no ponemos como componente de la violencia escolar a la cooptación de niños, ¿no? Que es algo que hasta el día de hoy no forma parte, aún que se sabe que dentro de las escuelas también pasa esta realidad, ¿no? Entonces creo que es algo que nos sorprende frente al contexto que vivimos, ¿no? Sin embargo, deberíamos actuar ya, deberíamos como sociedad, y ese es un llamado a la acción, ¿no? Creo que estamos viviendo tiempos complejos en donde el miedo nos paraliza, pero si en algo deberíamos converger todos es en que deberíamos proteger a los niños, niñas y adolescentes de este país y ellos deberían estar en el centro de la política pública. Y al contrario de todo esto, son ellos los que están siendo criminalizados, son ellos a los que les hemos trasladado la responsabilidad de la inseguridad que vivimos o de la violencia que vivimos. Esto habla mucho de una sociedad, ¿no es cierto?, deshumanizada, incapaz de apiadarse del dolor ajeno y que efectivamente no puede o no es capaz de poner o de mirar el mundo, este país desde la estatura de los niños, porque si miraríamos al mundo desde la estatura de los niños, llegaríamos a temblar respecto al poder que tenemos, ¿no? Frente a ellos, porque realmente tenemos poder. Ahí está en nosotros utilizarlo de buena forma o de mala forma. Y en este contexto lo están utilizando de mala forma. Para finalizar, solamente una cosa. Hay una comisión dedicada al tema de los niños en la Asamblea Nacional que está conformada por personas que tienen una mentalidad distinta. ¿Qué podrían aportar ellos en este momento a pesar de que están marginados completamente? ¿Qué crees que podrían aplicar a ellos
plantear como una luz en el camino, ya en este momento difícil del país. ¿Hay alguna posibilidad desde allí de hacer algo? ¿Cómo ves? Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay una deuda pendiente en el tema de niñez y adolescencia, que es la aprobación del Código de Niñez y Adolescencia adaptado a la realidad que hoy viven los niños. Que se negaron a aprobarlo en la anterior asamblea y que ha pasado más de 6 años en reforma, entre comillas. ¿Por qué? Porque siempre se ha dejado a esta comisión como una comisión castigo, ¿no? Qué irónico, cuando debería ser la comisión más importante de la Asamblea Nacional. Así que, en efecto, hay mucho que hacer. Estos asambleístas que conforman la Comisión de Niñez y Adolescencia tienen un trabajo muy importante que hacer, comenzando por lograr un nuevo proyecto de ley o un nuevo proyecto de código de la niñez y la adolescencia adaptado a la realidad, muy garantista de derechos, protector, como tiene que ser, en donde el sistema de protección de derechos de los niños funcione. Esa como primera instancia. El resto, entiendo que tienen un buen plan de trabajo y ojalá lo cumplan durante este tiempo. Hay que empujar eso, hay que apoyarlo. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tus palabras, por tu enfoque, por tu experiencia. Gracias a todos los que nos han escuchado en Colectivos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora nos vean. Muchas gracias, un gusto poder compartir contigo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha, espacios seguros para nuestros futuros campeones. Pichincha Deporte. Prefectura de Pichincha.